Muy buenas noches amigos traders, llegamos al último vídeo de esta semana, hoy viernes 23, con el gráfico del dólar a la vista. Obviamente, como de costumbre, ya va cerrando el mercado norteamericano, ya cerró el mercado accionario en Europa muchas horas atrás y sigue abierto el Forex todavía, y aunque en realidad no deberíamos supuestamente ver muchas variaciones. Y recuerdo la importancia de en sus plataformas. Todas estas líneas que pueden ver en la pantalla son las zonas de soporte o resistencia donde el precio reaccionó más veces en la serie histórica, donde como siempre intentamos buscar nuestras señales de trading. Vamos a ver la situación primeramente en el gráfico daily, después en el gráfico semanal del dólar index. Después del movimiento de ayer bajista, estaba explicando el día de ayer cómo hubiera sido eventualmente también posible ver de nuevo el precio en la zona de soporte. En realidad no me esperaba un movimiento tan fuerte el día de hoy a la baja, pero es lo que estamos viendo en este momento, un movimiento que se está rompiendo la zona de soporte. Entonces, falso descenso que tuvimos en las 2-3 semanas anteriores, con ruptura del EMA21 en estos últimos días y continuación a la baja, tendencia bajista de corto plazo y sobre todo continuación de la tendencia descendente en el gráfico weekly que dibuja un fuertísimo movimiento de engulfing bajista, que en realidad mirando el gráfico de mediano plazo, de mediano largo plazo, el gráfico weekly muestra una tendencia descendente en fase de lateralidad con una potencial reanudación del movimiento short, y como tenemos una vela engulfing, si será confirmada, sería también posible tomar en cuenta una posible oportunidad de trading short en el gráfico semanal. Entonces una potencial entrada en venta en esta zona, aprovechando de repente de un movimiento de corrección que podríamos ver en la próxima semana o en la semana siguiente, con un stop loss aquí arriba por encima de la zona 12.800 y un take profit aquí abajo. Entonces aprovecharíamos de un eventual movimiento ascendente que vaya alcanzando el nivel de apertura de una posición, luego una continuación del movimiento short. Sería obviamente, primeramente obviamente hay que confirmar esta vela semanal como de costumbre, y luego sería una señal y un trade de tipo semanal. Esto quiere decir que estaríamos colocando la orden pendiente y la olvidamos por toda una semana, o si el precio va alcanzando la orden pendiente abriendo la posición, esta posición la olvidamos y la vamos a ver de nuevo el día viernes. Es una regla, ¿no? Hay que respetar el tipo de señal de trading. Señal de trading en el gráfico daily significa que vamos a mirar la posición una vez al día. Señal de trading en gráfico semanal significa que vamos a ver la situación cada semana, una sola vez a la semana, el día viernes cuando termine la sesión, más o menos a esta hora. Esta podría ser una situación también interesante de trading para aquellos que prefieran un trade un poquito más tranquilo todavía, de tipo semanal. Entonces el escenario seguramente bajista tanto en el gráfico daily como en el gráfico semanal. Entonces en general buscaremos oportunidades en venta de USD, entonces por ejemplo señales en compra en los varios pares con el USD al denominador, como esto, obviamente aprovechando de movimientos de corrección que por el momento no tenemos. Entonces buscaremos oportunidades en compra más abajo aquí en AUD/USD, o también en euro dólar, o también aquí en libra USD. Al contrario, buscaremos o también en Nueva Zelanda USD. Buscamos movimientos de corrección antes de evaluar entradas en venta de USD. Lo mismo también aquí en USD CAD. En este caso buscaremos un movimiento al alza momentáneo. Y lamentablemente el movimiento fuerte de hoy que tuvimos en el dólar, junto también con una ligera fortaleza del yen, dibujó esta fuertísima vela bajista del trade USD-yen, que hizo cerrar la operación, pero gracias a Dios con un stop profit se cerró aquí. Entonces se cerró con una ganancia alrededor del 1% más o menos. Y entonces, bueno, paciencia. Lamentablemente ha cambiado totalmente y con fuerza el movimiento,
pero en este caso, ahí donde estamos ahora, el precio hubiera regresado casi a nivel de apertura, entonces mejor haber salido por lo menos con esta ganancia. Obviamente este movimiento lo tenemos por correlación también en el Nikkei, que cerró el trade en este caso ligeramente por debajo de un empate, alrededor del 0.2%, 0.25% de costo, con la gestión más prudente que realicé el día de ayer. Obviamente índice Nikkei y divisa yen son correlacionados, entonces obvio que este fuerte movimiento descendente afecta los dos. Los otros pares con el yen muestran una situación alcista, todos en fase de corrección. Como para el dólar buscaremos como para los pares con el dólar al denominador, buscaremos una continuación de la corrección para luego ver la presencia de una señal en compra. Nada interesante en los varios cruces. Wall Street mueve en lateralidad, sobre todo Nasdaq y Standard & Poor's, un poquito más fuerte entre comillas el Dow Jones, pero también el Dow en realidad está un poco lateralizando, ninguna cosa interesante. Petróleo un poquito más al alza pero en lateralidad, y sigue siempre al alza oro y plata. En ambos casos buscaré oportunidades en contra de la tendencia. De repente el oro en esta zona importante 5000, veremos el día lunes. Hoy día no tenemos una señal de venta, pero de repente si la veremos el día lunes también en esta zona de máximo histórico y redonda importante de los $5.000, podría ser muy interesante para considerar una continuación en venta. Y hablando de venta, hablando de potencial situación en contra de la tendencia, habíamos visto ayer una posible oportunidad en el gas, pero les estaba comentando que no lo hubiera tomado en consideración porque demasiado poco tiempo, considerando la fecha de vencimiento del CFD. Si alguien colocó una orden pendiente y la zona era más o menos esta, habrá visto la operación abierta, y en este momento se encontrará en empate perfecto. Pero en realidad yo aconsejaría ser muy cuidadosos, muy prudentes, porque el precio dibuja una vela en realidad que no es la que yo quería ver, una pin bajista más o menos como la de ayer. Tenemos al contrario una vela potencialmente a la misma dirección de esta tendencia. Entonces yo, si tuviera el trade abierto, bajaría muchísimo el nivel de stop, o a lo peor cerraría de frente a empate el trade. Digamos que hubiéramos tenido que ver un escenario más o menos como esto en Tesco, ¿no? La vela pin es parecida a la del gas, pero aquí en Tesco tuvimos una falsa subida y luego un descenso, no fuertísimo, pero por lo menos con un retorno de los vendedores, después del cual siguió el movimiento descendente. Aquí en el gas no, tenemos solo un movimiento al alza, y a menos que el precio no estará cayendo en los últimos minutos de la sesión de hoy, yo estaría atento con esta situación técnica. Donde tuve un trade abierto ha sido en la otra oportunidad que estábamos mirando el día de ayer, el cobre, que fue confirmada. Aquí coloqué una orden pendiente por encima de la pin doji de ayer. Esta orden fue alcanzada, el precio se encuentra en este momento en ligera ganancia, y digamos que la tendencia es al alza. Entonces en este caso podríamos ser también menos agresivos, digamos, en términos de protección del trade. Entonces podríamos dejar todo igual con el stop en el mismo nivel. Quien obviamente prefiere ser más prudente podría mover el stop ligeramente por debajo del mínimo de hoy, reduciendo a la mitad de la mitad del costo del trade, o hasta el de empate, reduciendo totalmente el costo del trade. Obviamente con esta vela, con este tipo de vela que están mirando ahora en este momento, mientras estoy grabando, como les digo, es a favor de la tendencia. Entonces podríamos ser, como les digo,
menos prudentes, pero claro que si de aquí a los últimos minutos el precio estará bajando mucho, casi regresando a nivel de apertura, entonces en aquel caso una gestión más prudente sería aconsejable. He visto varias situaciones también en otros CFDs, pero no he visto nada de tan interesante, un poco de lateralidad en el Bitcoin, ligeramente más a la baja, pero nada de tan interesante, movimiento de corrección en el maíz, pero ninguna señal en venta, tampoco aquí en la soja, nada más, no he visto nuevas oportunidades válidas el día de hoy, entonces me quedo con el trade del cobre y veremos el día lunes. Y obviamente, el gráfico semanal del dólar index si confirmará la vela semanal como estábamos mirando. Si la vela semanal será confirmada, sigue válida la idea de colocar una orden pendiente, tomando en consideración obviamente un tipo de operativa que no es una operativa, digamos, que vamos a mirar todos los días, sino una vez a la semana. Bueno, un saludo, cuídense mucho y hasta el día lunes con el próximo vídeo. Feliz fin de semana para todos.